Mi testimonio. Nací en 1963 como resultado de la unión entre José y Rosa. José era un trabajador municipal, hombre mundano, al que solo le preocupaba llevar el pan a casa y su equipo de fútbol favorito. Rosa, en cambio, era una ama de casa abnegada, a quien solo le preocupaba hacer feliz a José, cantar y aprender cuanto pudiera de las artes del ocultismo. Allá me encontraba yo, con apenas 10 años, asistiendo a sesiones de espiritismo en la Escuela Científica Basilio, una pseudo-iglesia creada a principios del siglo XX por un matrimonio que, siguiendo las enseñanzas de Allan Kardec, un espiritista francés, creyeron haber sido contactados por el espíritu del mismísimo Jesucristo, quien les dijo que utilizando mediums se podía contactar a los muertos. Algo parecido a lo que quiso lograr el rey Saúl en 1 Samuel capítulo 28, versículo 8 al 11. Luego pasaron los años y, ya con una vida totalmente independiente y libre de la potestad de mis padres, seguí incursionando en cuanta religión se me cruzara, aprendiendo las artes adivinatorias orientales, gitanas, egipcias, celtas. Manejaba con gran habilidad la tirada de cartas, lecturas de runa y demás. Y hasta he llegado a dejar que vaciaran mi billetera en algún que otro templo umbanda. Todos aquellos conocimientos los adquiría solo motivado por encontrar la verdad, el secreto de la felicidad. Con el tiempo llegué a quedarme sin trabajo y se me hizo muy duro conseguir alguno. Entonces, siguiendo los consejos del enemigo, decidí colgar mi diploma de parapsicólogo y comenzar a ejercer. Tirada de cartas, runas, borra de café, trabajos a encargo y todo aquello que se pudiera vender en aquella proveeduría del mal que tenía una sucursal en mi casa. Todo valía con tal de sacar ganancia. Yo ya era propiedad de Satanás. Él me tenía en sus manos. Pero, mis queridos hermanos, hay algo que no conté en mi relato. Hay algo que recién hoy lo comprendo. Jesús estuvo siempre ahí. Cuando estaba inmerso en mis negocios con los demonios lo veía a Él, parado a mi puerta esperando mi decisión de ir a su lado. Jesús entró en la casa de Mateo para sacarlo del pecado y hacerlo su discípulo. Él fue el médico yendo a la casa del enfermo para sacarlo de su estado. Fue Él el que bajó de la cruz y descendió al infierno para rescatar las almas de los justos muertos en el Señor. Y yo lo rechazaba. No lo quería en mi vida. Seguirlo era una señal de debilidad. No lo necesitaba. Pero Él seguía insistiendo. Paralelamente a mi vida pecaminosa, tuve muchas manifestaciones de su presencia. Mi primera esposa era catequista y yo le tenía casi prohibido que me hablara de Dios. Me crucé con muchísimos sacerdotes y pastores que intentaron acercarme a la palabra y yo huía despavorido. Hasta que un día decidí entrar en camino neutral. Algo en mí hizo un clic y dejé toda aquella vida totalmente negativa. Renuncié a Satanás, pero no acepté a Jesús. No quería estar ni con Dios ni con el diablo. Intenté convertirme en un hombre íntegro y recto, y realmente lo estaba logrando. La honradez era mi lema, pero dentro de mí sentía que me faltaba algo. Abundaba la tristeza en mi corazón, la desesperanza, la resignación, y realmente pedía a gritos morir. Pero el Señor puso en mi vida la responsabilidad de criar yo solo a mis 3 hijos pequeños que fueron abandonados por la madre. Pero la ausencia de Dios en mi vida y el peso de mis mochilas me abatió de modo tal que mi cuerpo no lo resistió. Y ahí creo que Dios tomó cartas en el asunto, dándome una última oportunidad. Pero esa intervención no fue lo que yo esperaba, no fue un evento feliz. Terminé en terapia intensiva con un ataque de presión y la pérdida total de la vista de mi ojo izquierdo. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Alguno de ustedes vio cómo se doma un potro? Le cargan un hombre sobre sus lomos que se convierte en un peso que lo azota y espolea y el animal se resiste y corcovea hasta que llega un momento en que acepta someterse a su amo. Ese amo que después de conseguir amansarlo le dará alimento, techo, cariño y cuidado para siempre.
ese potro convertido en su caballo fiel le seguirá por siempre. Así hizo el Señor conmigo. Como dejó ciego a Pablo de Tarso, a mí me dejó en una camilla de un hospital también y medio ciego, hasta que caí de rodillas ante su presencia y clamé a él pidiendo perdón y me entregué. Mi amiga Marcela en aquel entonces me llevó ante quien hoy es mi pastor, mi mentor, mi guía y amigo, Sergio Jerosimich, pastor de la Casa de Dios, quien me bautizó y me reconcilió con el Señor. Muchos testimonios de milagros en mi vida comenzaron a ocurrir en todas las áreas, pero hubo un par de ellos que contaré en este relato. Los milagros que empezaron en mi vida reflejaban eventos escritos en la Biblia, y es por eso que la considero palabra viva. A mí me tenían que operar de las carótidas y ponerme 2 stents, porque no subía la suficiente sangre a mi cerebro como para alimentarlo. Pero los médicos me dijeron que era una operación peligrosa, ya que parte de la placa alojada en las arterias podía llegar a desprenderse y provocarme una ACV. A todo eso, mi ojo izquierdo había quedado totalmente muerto. Y ahí llegó el milagro. Una tarde, en mi trabajo, mientras escuchaba al hermano Luis Alberto orar en la radio, aquella ventana, que había sido lo último que vi con mi ojo antes de perderlo, fue lo primero que volví a ver mientras escuchaba la plegaria. Contra todo pronóstico de la medicina, el Señor me devolvió la vista. Sí, como a Pablo. No recuperé el 100% del ojo, pero el milagro sucedió. Era imposible que luego de 1 año de perder la visión pudiera haber recuperado algo. Y entonces llegó el segundo milagro. Yo estaba haciéndome los estudios para mi operación, y uno de ellos era una ecografía de las carótidas que daría como resultado qué tan tapadas las tenías para saber qué tipo de dispositivo me irían a implantar. El milagro ocurrió cuando el médico dijo que mis carótidas estaban totalmente evacuadas y que mis análisis de sangre habían dado como resultado que yo tenía la sangre de un recién nacido. Palabras textuales de aquel doctor, el mismo doctor, que meses antes me dijo que mi sangre era barro. Y ahí recordé lo que la palabra dice en el capítulo 21 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mis primeras cosas pasaron. El Señor restauró mi vida y me perdonó. Durante más de 40 años, con mis 2 ojos funcionando a la perfección, estaba ciego. Y el Señor, con un solo ojo, me mostró más maravillas de las que podía imaginar. Y ahí me acordé de Jeremías 33:3 cuando dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios los bendiga.